Estamos grabando. Ahora sí, empezamos más formalmente. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo llegás o cómo que llegás al tema de ejército y montoneros? ¿Cómo esa vinculación, po- digamos, al operativo de Orrego, a todo ese tema que fue, y es todavía un tema tabú? Bueno, yo vengo de una familia, digamos, sobre todo, en el cual el tema militar no es un tema tabú, digamos, ¿no? O sea, cuando yo te comentaba antes de cámara esta cuestión de la alianza, de Walsh, de Villagrán y demás, mis tíos venían de la alianza, ¿no? Mi mamá venía de la alianza. Y mi papá era de Forja, forjista. Por lo tanto, el tema militar no tenía la misma perspectiva que tiene para los jóvenes de hoy, digamos. Eh, Eso más allá de que todos militamos, cuando yo empecé a militar en los 80, ¿no? Todos militamos por lo que es digamos, el castigo, más que de la cárcel, ¿no? El castigo general a todos los que fueron del proceso, ¿no? Y todos los que cumplieron esa- esas, esas desastrosas misiones, tanto políticas como represivas, como económicas, sobre nuestro país. Pero con una visión diferente sobre lo que es el Estado y el rol de la Fuerza Armada en el Estado, ¿no? En la misma, o el rol de lo militar en la misma revolución. Este, Eso por un lado. Por otro lado, yo no llegué por eso que te estoy diciendo. O sea, yo desarrollé mi estudio en la universidad, varias cosas. Yo estudié ingeniería, ¿no? En la edad normal de un estudiante. Y a los 29, 30 años me puse a estudiar historia, carrera que hice relativamente rápido. Hice 5 años la carrera de historia, y hice mi tesis de licenciatura primero con lo que era un trabajo comparativo sobre las perspectivas política, ideológica, de relación con el tema militar, de relaciones internacionales, entre lo que eran las dos grandes organizaciones que eran el PRT y Montonero. Eso tampoco lo hice esa inquietud tampoco me llegó desde una perspectiva académica, sino que yo en esa época, desde el 2003, pongámosle, 2002, 2003, militaba en alguna organización piquetera, digamos, de lo que en esa época se llamaba movimiento piquetero. Y en esa época todavía nosotros teníamos una idea más relacionada con lo que era todavía creíamos que las luchas de los movimientos, las luchas que se empezaron a dar a partir de la segunda mitad de los 90 y que terminaron en el 2001 con la caída del gobierno de la Rúa en medio de una rebelión popular importante, podía llegar a través de un proceso de algún tipo, insurreccional, un proceso de lucha revolucionaria, a una toma de algún tipo de desarrollo de proceso político revolucionario en Argentina. Un sentido bien amplio el proceso revolucionario, ¿no? No hagamos un esquema, ¿no? Un proceso que llevara a transformaciones muy profundas en Argentina. Nosotros creíamos eso. Creemos, y yo sigo creyendo que eso es necesario, ¿no? Más allá del proceso, que las transformaciones muy profundas son necesarias, más allá que ahora parecían haberse perdido un poco la idea. En ese sentido, dentro de los lugares que yo estaba, desarrollé un esquema, un cuaderno de formación sobre lo que en esa época se discutía mucho, el poder popular, doble poder, guerra popular prolongada o insurrección, todo ese tipo de cosas. Un cuadernillo que trabajaba eso. Ese cuadernillo, un día le llegó a un amigo que tengo que también es profesor de ahí, el profesor Roberto Elizalde, que es conocido, digamos, que es el creador de los bachilleratos populares, con el cual yo también trabajo actualmente conjunto en una red que se llama Río Sal. Y, y me dijo, che, ¿por qué no haces esto directamente? Mejoralo y hacerle una tesis, digamos. Y ahí yo hice mi tesis de licenciatura. Esa tesis, que era una comparación de Perret y Montoneros, tenía un capítulo en el cual hablaba de la cuestión militar de las organizaciones, no solo de las acciones militares, sino de la concepción militar de las organizaciones. Y en la concepción militar de las organizaciones había una concepción respecto de las Fuerzas Armadas.
Y yo ahí, bueno, yo conocía una serie de cosas, yo era una persona que militaba, digamos, ¿no? O sea, de hace mucho y tenía una familia que tenía un amplio backup personal, me permitía tener sobre todas estas cuestiones. Y ahí, bueno, estaba la cuestión de qué hacer con los militares profesionales, ¿no? Y yo vi la gran diferencia que había en los planteos iniciales de Montonero y del PRT. Y eso me pareció interesante, ¿no? Ahí me pareció interesante. Cuando tuve que hacer mi tesis de doctorado, poco tiempo después, dije, bueno, voy a hacer licenciatura, voy a hacer doctorado, porque vos sabés que como son las cosas, si no empezás a hacer esas cosas, no tenés, digamos, tenés que, si la vida te lleva a ser un investigador o un docente universitario, como soy yo, un investigador y un docente universitario, cosa que no estaba en mis planes, pero bueno, uno de algo vive, este, eh, tenía que hacer el doctorado, porque eso te da un montón de puntos y demás. Bueno, yo ya tenía publicado un libro, tenía hecho unos trabajos, qué sé yo, y, y vos sabés que para un doctorado hay que hacer un trabajo que sea sobre un tema no trabajado, y vos me dijiste, nadie conoce esos temas, nadie los trabaja. Bueno, yo hice la cuestión de la relación entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas, no la relación detrás de las miras del fusil, digamos, sino la relación más compleja, ¿no? La relación de relación, bueno, acuerdos, desacuerdos, confrontación o no confrontación, intento de crear líneas de apoyo o de acuerdos en cocorrientes o no. Y bueno, eso me llevó a trabajar el tema de la tesis de doctorado sobre la relación las militares con la guerrilla, que evidentemente tiene mucho más densidad en Montoneros que en el PRT, porque el PRT más allá tiene una relación que se basa principalmente en la guerra, digamos, ¿no? Con la Fuerza Armada. Y Montonero tiene una relación distinta, ¿no? Tiene una relación que tiene raíces distintas porque provienen de otras concepciones políticas, ideológicas. En el caso específico de las Fuerzas Armadas, digamos, hubo militares montoneros, no sé si hubo militares del RP. Bueno, no, bueno, no, militar del RP, no. Militar del RP no. Y cuando se acusa, por ejemplo, a Cesio, el coronel rojo, no, no. Cesio cuando le preguntan, ¿usted lo acusaba de coronel rojo? Dice, usted está loco, se ríe. Eso es. Lo que pasa es que dentro de las Fuerzas Armadas, y dentro de las Fuerzas Armadas, y dentro del mundo que se mueve en torno a las Fuerzas Armadas, un mundo de civiles muy reaccionario, digamos, digamos, sos rojo si sos un poco nacionalista consecuente, digamos, ¿no? Está claro. No, 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 los tipos no, ninguno era rojo, de todo lo que yo te puedo mencionar, ni por aproximación. Por ahí eran gente que estaba dispuesta a decir, bueno, hay corrientes de izquierda, que marxistas, no hay problema, hay esto, lo otro, no son de la doctrina de seguridad nacional o no son de la idea de que hay que exterminar al socio trapo rojo, ¿no? Eso hay muchos, pero de ahí rojo no hay. Este, Pasa que una de las líneas que prevaleció en el ejército es que creó un tipo de personaje, un tipo de militar que por momentos coqueteaba con el Psycho Killer, digamos, porque dio unos personajes bastante ¿Cuál tenebrosos. decís? ¿Cómo? Que en las Fuerzas Armadas, yo te lo he hablado con Daniel Macei, que el proceso estuvo caracterizado, ya antes, pero sobre todo el proceso, por militares que eran psycho killer, digamos, por un tipo de personaje que coqueteaban a veces con personajes casi caricaturescos. Galtieri, Viola, Camps, digamos, las Fuerzas Claro, Armadas bueno, sí. Hay personajes básicamente no bueno, tienen un que son. bagaje ideológico. Galtieri, por ejemplo. Más allá del plan económico Martínez de O, Galtieri es un personaje de caricatura de la revista Humor. Bueno, yo creo que Galtieri puede ser, digamos, no sé, todos se la agarran con Galtieri, yo creo que tiene mucho de eso, pero no creo que sea un personaje particularmente, específicamente, creo que él y muchos otros son así, digamos, ¿no? Quizá Galtieri tenga una actitud que le ha hecho destacar, bueno, Galtieri fue presidente y fue el que condujo el país en la época de la Guerra de Malvinas, por lo tanto
es la única guerra que se disputó en América Latina, entre un país de América Latina y una potencia desde el siglo XIX. Digamos que por eso es un personaje conocido y ha cobrado una relevancia en la visión pública y universal muy importante, y entonces uno ve y atiende a determinados comentarios que cuando fue a Estados Unidos, los comentarios que hicieron los norteamericanos, medios en chiste, medio en serio, ¿no? Sobre él y las actitudes que él tomaba cuando se encontró en un lugar en el cual evidentemente no estaba preparado, ¿no? El plan, claro, el plan es el de Martínez Dios. Ahora bien, no todo lo, digamos, hay mucha, digamos, las Fuerzas Armadas son una fuerza muy numerosa, ¿no? Ahora menos que antes, pero aún hoy siguen siendo una fuerza que tiene mucha gente. Pongámosle, no sé cuántos tienen ahora, pero yo te voy a dar cifras que pueden ser más o menos, ¿no? Pero pongámosle que hay en actividad en un momento histórico, hay 5.000 oficiales del ejército solo. Oficiales del ejército en actividad en un determinado momento. En 1960, 1970, 1980, 1940, ¿no? Hay 5.000, 4.000, 5.000, ¿no? No sé, por ahí ahora hay más, no creo ahora porque el ejército es más chico que nunca. Va, chico en número, no sé, pero en funciones seguro. Solo en actividad, después tener un montón de retirados que continúan en funciones, en esa época más que ahora prácticamente no hay funcionarios militares, pero hasta los 80, o sea, bajo gobiernos peronistas, radicales o militares, muchas funciones del Estado la cumplían militares retirados, ¿no? Pero que eran militares y seguían dentro de tipo que obedecían órdenes dentro de la lógica de un militar retirado que tiene que cubrir funciones en IPF, en fabricaciones militares, o sea, muchas funciones que hoy cumplen civiles las cumplían militares. O sea, estás hablando de una fuerza muy numerosa, a la cual además de eso hay gente de la Marina y gente de la Fuerza Aérea, que son 2.000 más cada uno, pongámosle, ¿no? Por decir cifras de ese tipo. Sobre eso vos tenés los suboficiales, decenas de miles, ¿no? Decenas de miles. Y después tenés los retirados. Muchos se van a la vida civil y nunca más, va, sí, tienen relación, pero no políticamente, y otros continúan con una cierta relevancia política o si continúan vinculados al mundo militar. O sea, estamos hablando de un espacio social, profesional, un campo muy numeroso. Yo recurro en mi trabajo, y creo que es válido, la teoría de los campos de Bourdieu. ¿Viste? Bourdieu dice que hay campos. ¿No? Está el campo de, qué sé yo, pongámosle, campo de los intelectuales, el campo, se refiere a los intelectuales más tradicionales, ¿no? El campo de los ingenieros, el campo de, bueno, y ese campos generan un cierto marco de reglas, de sociabilidad, de formas de ver las cosas, que son las que permiten que uno progrese dentro del campo. Como yo te dije, tuve que hacer esto, tengo que hacer el doctorado, tengo que presentar paper cada tanto, tengo que presentar cosas, todo eso con un determinado formato, me obliga a mí a pensar, trabajar y hacer cosas dentro de una determinada forma en mi campo. Y eso a mí me obliga a funcionar de una determinada forma. Ahora bien, dentro del ejército también es así, ¿no? Dentro de la Fuerza Armada también es así. Hay ciertas cosas que te encuadran y te obligan a funcionar de una determinada forma. Es una Fuerzas Armadas, más que los historiadores, pero si yo quisiera escribir de otra forma, podría hacerlo, nadie me diría nada, pero no podría tener un trabajo presentado en una revista con referato, tengo que formarme de determinada forma y actuar de determinada forma y hablar de determinados temas de determinada forma, si no, no puedo hacer nada. Y si no, no cobro. O sea, me quedo en el último escalón del universo. Bueno, lo mismo le pasa a los militares. ¿Qué te quiero decir con esto tan largo que te estoy diciendo? Te quiero decir que dentro de los miles y miles de militares que hay tantas visiones del mundo como las que hay en la sociedad. ¿No? Sobre todo dentro del principal clase que provee al ejército de su personal, la clase media. No es verdad, como decían no, los montoneros no tanto, ¿no? Pero que el ejército oligárquico, en todo caso será oligárquico porque sirve a los oligarcas, digamos, en un determinado momento. Pero el ejército no es oligárquico.
O sea, la mayoría de sus miembros son sobre todo a partir de los 40 y los 50 del peronismo, son de la clase media. Porque hay una élite de determinados apellidos que llegan a un determinado momento histórico, se apropia de él, confronta con otro, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero los miles y miles son de la clase media. Y tienen las opiniones que tiene la clase media, claro. Y dentro de esas opiniones, los momentos históricos los van influenciando para que surjan corrientes de un determinado tipo, corrientes de otro tipo, y las luchas que se dan en la sociedad, se dan también dentro de la forma particular de ese campo y con los límites que ese campo te impone dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso, la doctrina de seguridad nacional, en sus escritos concretos, teóricos, y específicamente en sus escritos, para ir en nuestro caso, de los militares argentinos de la doctrina de seguridad nacional, sea Osiris Villegas, bueno, ahora hay varios, pero Osiris Villegas es el más conocido, pero hay otros más que escribieron, unos cuantos más, habla, el coronel Orsolini, que era un nacionalista y un desarrollista, hablan de que hay que garantizarse que dentro de las Fuerzas Armadas no penetren las ideas de los revolucionarios. ¿No? Digamos, las ideas que tiendan a generar conflictos internos que impidan desplegar sus políticas. El mismo Abdel Vilas, un general peronista, por eso ser peronista en la Fuerza Armada tiene un significado, pero es relativo, porque los que yo he estudiado, que han tenido posiciones más antiimperialistas, no eran peronistas en los 70, no venían del peronismo. ¿No? En cambio, los peronistas eran peronistas, algunos eran piola, pero otros eran los que hoy llamaríamos de derecha. ¿No? Por eso el mismo Abdel Vilas, un compañero peronista, que condujo la represión, lo sustancial de la represión en Tucumán, fue de Abdel Vilas, no de Bussi. ¿No? O sea, la derrota del ERP la hizo Vilas. ¿No? La represión general al resto de la sociedad la hizo Bussi. ¿No? No es que Bussi no hizo nada, no, Bussi se cargó a la gente común. Nada, los militantes que estaban más en la retaguardia de la fuerza o las organizaciones sociales. La represión de Vilas, que Vilas digo, en su trabajo específicamente señala. Hola, sí, está sí, medio sí, colgado el video. ahí está, ahí se me escucha bien. Ahí está, si querés, mira, yo estoy en la terraza. Si querés bajo y me conecto porque ya se hizo de noche. Si querés bajo y me conecto abajo, que por ahí yo soy el que no tengo buena señal. No, 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 igual ya quedan 8 minutos para que termine Zoom, así que ya con lo que tenemos ya estamos Bien, bien. bien. Bueno, lo lo que dice Vilas en su escrito, ocupa él mismo por decir que había que homogeneizar a las Fuerzas Armadas, que un trabajo importante en el 70 era homogeneizar a las Fuerzas Armadas, que no podía haber, y es lo que muchos pensaron y lo han borrado un poco de su historia, porque bueno, ahora no sé, pero lo han borrado un poco de su historia, durante los años posteriores, que no podía pensarse que hubiera gente como Carcaño, por ejemplo, pero Carcaño no era uno, era una corriente importante, que pensara que el problema no era el comunismo, sino los monopolios. Que sí, que los monopolios pueden ser un problema o no, pero el comunismo era un problema y con la guerrilla no se podía discutir, o con los revolucionarios en general, o con la subversión. No hablemos, porque el concepto de subversión no es lo mismo que guerrilla. ¿No? Subversión es todo. Digamos, ¿no? Con la subversión no se podía dialogar. Y que eso había un problema en la Fuerza Armada de los 70 porque había sectores que creían que la subversión era parte de un problema de la sociedad que se iba a solucionar rompiendo los lazos de dependencia, el atraso y demás. Y todas estas corrientes que después se impusieron planteaban otra cosa. Por eso yo te digo que dentro de ese enorme campo que son las Fuerzas Armadas, no vas a contar comunistas, no vas a contar marxistas en el sentido de la Facultad de Filosofía y Letras, digamos, o donde estudiamos nosotros, no vas a encontrar, tampoco vas a encontrar gente como en el movimiento obrero. Es diferente campo. Si vos buscas marxistas, como en Filosofía y Letras, en la UOM, y
No lo vas a encontrar, porque cada clase social, cada sector es diferente cómo expresa sus ideas de acuerdo al campo en el cual está. En ese sentido, Lo yo lo mismo, que te digo es eso. lo mismo puede ser que un peronista en la UADE sea visto como, digamos, como puede ser, no es lo mismo que un peronista en Puan, digamos. Claro, porque es diferente campo y la forma en la cual, y no solo ser visto diferente, sino que la forma en que se expresa sus ideas tienen que ser diferentes. Porque si vos expresás tus ideas en la UOM, como las expresás en la Facultad de Filosofía y Letras, no vas a conducir ningún obrero, te das cuenta. Por decir una cosa. Y si vos vas al ejército y le querés hablar de antiimperialismo en un cuartel, de cualquier el cuartel no, porque no se puede, ¿no? Pero en un lugar donde haya militares, y le hablás como hablar en una asamblea de filosofía y letras, los chabones van a salir corriendo. Ahora bien, lo que te digo es esto, no es que alguien le fue y habló en el ejército. El contexto de los 60 y los 70 era un contexto en el cual las ideas antiimperialistas estaban en auge en el mundo y no solo dentro de las corrientes marxistas, sino que había un fuerte movimiento de liberación nacional y fuertes corrientes nacionalistas antiimperialistas que tenían su presencia en las Fuerzas Armadas en todo el mundo. Nasser, te menciono uno famoso, Nasser, pero te menciono a otro, el general Velasco Alvarado en Perú, de gran influencia o de interrelación con los militares nacionalistas argentinos. Se puede decir que a un delegado sindical el discurso de Puan no le sirve, le sirve un discurso, si se quiere, más sanguíneo, pues Te si sirve tiene otro que... discurso y tiene otros planteos inmediatos y tiene otras formas a través de esos planteos inmediatos de cómo llegar al problema de la dependencia, la explotación, que los que la aplica directamente, obrero metalúrgico, la aplica el problema. Bueno, por ahí a nosotros los profesores podría ser, digamos, pero no, no es tan así. No es lo mismo la explotación por más que todos seamos asalariados, no es lo mismo. Eh, pero es diferente la vivencia material de cada uno. Y esa vivencia material hace que como vos racionalizás el problema de la dependencia, el problema de la explotación, el problema del imperialismo, los problemas del país, los problemas de las luchas que hay en el país, de los conflictos que hay, sean diferentes en cada campo. Es totalmente lógico. Hay cosas que yo veo que los estudiantes de la facultad les preocupan muchísimo, y que es lógico que a una persona que está en un barrio humilde le preocupes mucho menos o lo preocupen de otra forma totalmente distinta. ¿No? Eso si no entendés eso, no vos, si el que no entiende eso, que muchas veces no se entiende, evidentemente después dice, estos son unos idiotas, unos atrasados, esos son fachos. No, 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 es más complejo el tema. Y yo creo que en los 70 no se vio con claridad, y esa es mi opinión, que más allá que hubo otras razones, que no fue no haberlo visto con claridad, ¿no? Las otras razones fue porque las Fuerzas Armadas dieron el golpe y se homogeneizaron de cara al golpe, tiene otras razones, ¿no? Pero dentro del campo revolucionario se dio una discusión, Montonero lo vio de alguna forma, pero dentro del campo revolucionario, centralmente nutrido por la clase media, ¿no? En términos intelectuales, en términos de dirigentes, ¿no? En términos de teóricos, lo vieron con cierta dificultad el tema de las contradicciones internas dentro de las Fuerzas Armadas y la existencia de determinadas tendencias nacionalistas que podrían haber operado en otra forma de cara a la resolución del problema catastrófico que nos pasó inmediatamente después del 76, ¿no? Se puede decir, para finalizar, ya que igualmente podemos hacer una segunda parte, que a partir del 83 el ejército queda como por fuera de la sociedad o queda como una especie de sapo de otro pozo, porque, digamos, el convenio o, digamos, el pacto democrático se edifica en parte en que un ataque despiadado sobre la sociedad, que es el pero nunca más, ¿no? Sí, el pacto democrático se logra con la idea de los dos demonios, ¿no? Y la idea de los dos demonios, si bien ahora ya no está vigente de la misma forma,
y quizá pasemos a otra etapa, no digo que sea mejor, lo que estamos, que la etapa que tenemos ahora, ¿no? Pero pasemos a otra etapa de la discusión respecto a nuestro pasado, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Se edifica sobre un cierto grado de continuidad de la estructura económica, que era lo importante, fundamental para el capitalismo en el 76, ¿no? Además de la eliminación de la impugnación política, ¿no? Obviamente, pero para el objetivo no era la destrucción de los sectores revolucionarios en sí mismos, no, no. El objetivo era la transición a un modo de acumulación que es el que vivimos desde ese momento, no igual, porque ha habido otros, ha habido cambios, pero ha habido idas y vueltas y demás, pero que lo fundamental tiene una estructura que sigue, ¿no? Y con oleadas, idas y avances, se profundiza, según parece, por desgracia. El pacto democrático tiene que ver, primero, con ese tema, no cuestionar eso, si bien hubo discusiones y demás, no cuestionar eso. Y segundo, la proscripción, la eliminación de los militares de la política, ¿no? De los militares de la política, pero por otro lado, la eliminación y la proscripción de todo tema revolucionario o de transformación profunda de la sociedad. Eso está proscripto. Eso está absolutamente proscrito en el discurso en los 70, y yo no es que soy nostálgico de los 70 ni nada, porque los tiempos cambian y los nuevos tiempos requieren nuevas, como decía un militar, digamos, nunca pongas vino nuevo en botellas viejas, ¿no? La sociedad nueva necesita, o sea, nuevas formas de pensar las transformaciones,